Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a realizar la última representación gráfica del contenido del Antiguo Testamento antes de comenzar con el nuevo capítulo que comienza Génesis capítulo 37, ¿no? Primero vamos a ver un síntesis que hemos estudiado antes, que perdone la repetición de la representación gráfica y el síntesis, pero por su importancia vale pena recalcar cuantas veces necesarias, porque es muy importante ese tipo de representaciones gráficas y el síntesis para la teología de la Biblia según el pacto y el cumplimiento. Bueno, decíamos que la Biblia nos revela de Jehová, cuál es el único propósito de Dios hacia nosotros. Decíamos que se divide Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es pacto de Jehová y Nuevo Testamento es el cumplimiento mediante Mesías. Y pacto de Jehová, que es el Antiguo Testamento, se divide en tres partes. Pacto mediante la providencia histórica, que corresponde a Génesis y hasta Esther, o sea, parte de la historia de la creación hasta Abraham, y de Abraham hasta la historia de todo la nación Israel, hasta su esclavitud en Babilonia, ¿no? Y segunda parte, pacto mediante alabanza del pueblo de Dios, que comprende Job y Cántares, y pacto mediante la profecía, que comprende Isaías hasta Malaquías, todos los profetas mayores y menores. Bueno, la primera parte, pacto mediante la providencia histórica, nosotros estamos estudiando la primera parte de esa división. Primer punto es providencia de pacto de Jehová, que corresponde Génesis capítulo 1 hasta 36. Justamente nosotros llegamos hasta capítulo 36, ¿no? Providencia del cumplimiento del pacto de descendencia, que comprende Génesis capítulo 37 hasta número 30, y la providencia del cumplimiento del pacto de tierra, corresponde número 31 hasta libro de Jueces, y cuarto punto, providencia del cumplimiento del pacto de gobierno, que empieza con el libro de Lut hasta el último libro de la historia, que es Esther, ¿no? Y bueno, providencia del pacto de Jehová, que hemos estudiado ya, capítulo 1 hasta 36 de Génesis, tenían dos partes: pacto a los padres de la humanidad, Génesis 1 hasta 11, y pacto a los antepasados del pueblo de Dios, que correspondía Génesis capítulo 12 hasta 36. Vamos a ver ahora un poquito más en la gráfica para mejor comprensión. Bueno, aquí está. Bueno, ese gráfico también hemos estudiado una parte antes. Dios, cuando hizo la creación, ni bien creó el primer hombre, Adán, le hace un pacto en Génesis capítulo 1, 28, en forma de tres pactos y en forma de bendición también. Y ese pacto, como decíamos, es el que va a cumplir el segundo Adán, Jesucristo, para, revelar que Dios
es el que cumple, es el que pacta y que cumple. Y después Jesucristo, ¿no? Hace unos ciertos pactos, promesas que todavía siguen cumpliendo hasta finalizar la historia de la humanidad, ¿no? Eso ya vemos después Nuevo Testamento. Bueno, ese pacto, cuando cayó en pecado Adán, la humanidad igual, Jehová, a pesar de que cayó en pecado, Jehová protegió tanto descendiente de Set o Abel, lo mismo, como descendiente de Caín, que asesinó a su hermanito, a Abel, ¿no? Entonces llegó a época de Noé, la maldad del hombre llegó al colmo, entonces Dios destruyó todas las humanidades y con todos los animales y bestias que respira por la nariz, y dejando una familia que es Noé, y a Noé vuelve a hacer el pacto en forma de tres pactos. Ese pacto es un pacto que no solamente para los hijos de pacto, sino que a toda la humanidad. Entonces ese pacto de multiplicar y fructificar, llenar la tierra, formar gobierno, todavía tiene alcance hasta el fin del mundo también. Bueno, Jehová llamó a Abraham, le establece también lo mismo tres pactos, y le sucede ese pacto a Isaac y a Jacob. Bueno, los capítulos, cuando le establece tres pactos, Génesis capítulo 12 hasta 20, a Isaac, cuando le sucede, corresponde Génesis 21 hasta 26, y cuando hereda ese pacto en forma de tres pactos, por supuesto, a Jacob, correspondía capítulo 27 hasta 36. Entonces, ese pacto, que es la primera parte de la providencia de pacto, entonces, pacto de Jehová, entonces, corresponde Génesis capítulo 1 hasta 36, que corresponde providencia de pacto de Jehová. Los pactos que aparecen en esos capítulos son de vital importancia para comprender el resto de la Biblia, inclusive hasta el último capítulo de Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, el pacto que estableció a Abraham era modelo y sombra del pacto madre que le estableció a Adán. Entonces, ese pacto en la historia de pueblo de pacto, o sea, Israel, que es el mismo nombre también de Jacob, nosotros ya hemos estudiado esa parte. Entonces, en forma de tres pactos, y en la historia de Israel, esos tres pactos se van cumpliendo uno y otro hasta formarse para revelar de que Jehová cumple a través de un personaje que Dios escogió, quien es Abraham, hasta formarse una nación, cumpliendo el providencia de cumplimiento de pacto de descendencia, que corresponde Génesis capítulo 37 hasta el libro de Número, capítulo 30, y después cumpliéndole el pacto de tierra, como el tercer punto acá, como dice, providencia de cumplimiento de pacto de tierra, que comprende Número capítulo 31 hasta Jueces, libro de Jueces. Y después, por último, el cumplimiento del pacto de gobierno. Acá cuando dice providencia, es una palabra que
tiene un sentido de gobernar. ¿Mm? ¿Gobernar por quién? Gobernada por Jehová, ¿no? Entonces, providencia de cumplimiento de pacto de gobierno, ese cumplimiento de pacto de gobierno gobernada o administrada, determinada por Jehová, significa. Entonces ese cuarto punto de pacto de gobierno empieza con Ruth hasta, después vienen varios libros, Ruth, Samuel, primero y segundo, Reyes, Crónicas, bueno, hasta llegar hasta el libro de Esther, en donde la nación, reino de Judá del Sur, también es llevado como esclavitud, bajo esclavitud, hacia Babilonia. Bueno, en esa historia, desde la época de Moisés, que corresponde, por ejemplo, el libro de Job, hasta la época de David, Salomón, donde cumplió completamente los 3 pactos, al verificar el pueblo de pacto, ese cumplimiento que Dios estableció mediante el pacto, empieza la alabanza desde su corazón, en forma de 5 libros, que son 5 atributos, podemos nosotros conocer a través de cada libro sobre Jehová, ¿no? Entonces el libro de Job, hasta los libros de Cántares, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastes y Cántares, son 5 libros de alabanzas que son escritos desde Moisés, donde cuando Moisés dirigió el pueblo de Israel, liberó de la mano dura de Faraón de Egipto, cuando pasó por Mar Rojo, con el poder de Dios, destruyendo todos los ejércitos que perseguía para detener la huida, ¿no? Entonces de ahí empieza hasta David todo ese tipo de alabanzas, y después cuando el reino de David, cuando se formó, al poco tiempo, después del gobierno de su hijo Salomón, Roboam, hijo de Salomón, en esa época se divide Israel del norte, formando con 10 tribus y media, y solamente un tribu y media, tribu de Judá, y media tribu de Benjamín, forma el Israel, reino de Judá del sur, ¿no? Bueno, ese reino del Israel del norte fue arruinado, fue destruido y mezclado con los gentes de otras naciones, otro imperio de Asirio, en el año 721 a.C. Y se desaparece, se mezcla, fue llevado, y gente de otras naciones también fue traído a la zona cananea, norte de Cananea, y mezcla con los descendientes de pacto, formando esa comunidad, los samaritanos, los famosos samaritanos, que aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y en el año 586, el reino de Judá del sur también fue destruido, atacado por Babilonio, que es el imperio que sigue lo imperio asirio, y Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido también, y
muchos hijos de pacto, descendientes de pacto, pueblos de pacto, han muerto y han llevado a Babilonia como esclavos. Bueno, justo antes de destruirse el Israel del norte, el reino Israel del norte, aparece Isaías, por supuesto. Moisés también fue profeta, Natán en la época de David también. Hay varios profetas, pero ellos están dentro de la historia, su profecía está dentro de la historia de Israel, más desde Isaías, Dios profetizó mediante esos profetas, Isaías, que empieza de Isaías hasta Malaquías, son más de una docena de profetas, para, confirmar que el reino de Israel, representado Israel representado por el reino de Judá del Sur, que viene del linaje de Abraham, David, y de ahí, de esa línea de hijo de Judá, ya vamos a estudiar en el capítulo 49 del libro de Génesis, nace Jesucristo. Y después el reino que después de muerte de Jesucristo, que se va a formar que en la tierra, que es la iglesia, sigue hasta el fin del mundo y después inclusive en el mundo eterno de Dios, una vez terminado y cumplido todo el contenido del pacto que Dios estableció a Adán, perdón. Entonces de ahí, de Isaías hasta Malaquías, es el punto pacto mediante profecía. Entonces hay tres puntos importantes. Pacto mediante providencia, providencia histórica, que empieza desde creación hasta el libro de Esther. Después de ahí, cuando cumplió el pacto de la alabanza, forma otro punto que es el pacto mediante alabanza. Ahí resalta, ahí nos enseña los atributos de Dios, y desde Isaías, que es la última parte de la destrucción de Israel del norte, hasta la último profeta Malaquías, unos 300, 400 años antes de Cristo, forma pacto mediante profecías. Cuando habla la Biblia en la época de Jesucristo, se refiere todo Antiguo Testamento, tanto historia de Israel como alabanza del pueblo de Israel y profecía de Israel. Entonces todo ese pacto indica ¿a quién? A Jesucristo, segundo Adán, quien vino para cumplir el pacto que le estableció a Adán y cumplir todas las Antiguo Testamento y después hacer también pacto para que cumpla hasta antes de fin de mundo de revelación. Bueno, hasta aquí estudiamos. Gracias por acompañar, investigando la Biblia conmigo. Y desde la próxima emisión vamos a seguir con el capítulo 37 del libro de Génesis, empezando el providencia del cumplimiento de pacto de descendencia, que es el modelo del pacto que le estableció a Adán. Continuando, pacto que estableció a Abraham, ¿no? Sí. Bueno, hasta luego.